En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendito, bendito sea Dios, alabanza a ti por siempre, Señor, bendigo y aplaudo tu misericordia con nosotros y te doy gracias, Papá Dios, gracias por la sintonía de mis hermanos y hermanas, gracias, Señor, también por un día más, gracias por una tarde más, gracias por un momento más que tú nos permites en tu presencia, Señor. Que puedo respirar, gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por todo, porque también dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que todo obra para bien, pero todo obra para bien para aquellos que creen en el Señor. Bendito sea Dios. Mi hermano, mi hermana, pueblo en general, quiero dedicar este programa de hoy, este espacio, dedicarlo por los enfermos, tantos enfermos. Por ti que estás enfermo, enferma, que tal vez no tiene una enfermedad, tal vez de la presión, de la diabetes, no tiene cáncer, no tiene algún hueso desviado o algo, alguna enfermedad física, pero también quiero ofrecerlo por aquellos y aquellas que están enfermos espiritualmente, que llevan una batalla espiritualmente de cualquier índole, en el nombre de Jesús. Y de un modo particular y especial, quiero presentar al señor Lebrón de Cristo Rey, el papá de Damián Lebrón, que está careciendo de salud, para que tu Padre tenga piedad y misericordia de él, dedicarlo también este programa por Xiomara Santana, por Héctor Luis Guzmán, por la salud de todos y todas, Señor, por el señor Luis, también, Padre de nuestra hermana Marisol, y también pon tu enfermedad o pon tu enfermo, también tu petición. Lo vamos a ofrecer este programa por cada uno de ellos. Pero quiero darte la bienvenida, la alegría en Cristo Jesús. La bienvenida en este programa, Abba Padre Internacional. Vamos a regocijarnos a pesar de los problemas que siempre van a estar, las pruebas, siempre los achaques y demás. A medida que va pasando el tiempo, las edades, vienen los achaques, vienen acompañados de muchas cosas. Así que vamos a tratar de que siempre el que venga y el que esté también sea Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para esto vamos también a invocar, a pedir la presencia del Espíritu Santo para que esté y se quede siempre con nosotros. ¿Verdad que sí, mi hermano, mi hermana? Pues entonces te pido en el nombre de Jesús que cierres tus ojos. Vamos a cerrarlo y abrir nuestras manos y a decirle ese espíritu de la verdad, ese espíritu de sanación, ese espíritu de amor, que venga y habite en nosotros. Espíritu Santo que guía a los obispos. Espíritu Santo que guías el Papa. Espíritu Santo que guía a la iglesia. Ven y desciende, derrámate en nosotros. Derrámate en tu iglesia, desde el Vaticano hasta aquí donde estamos nosotros. Derrámate, desciende, Espíritu de Dios, y que tú seas el centro de este programa y de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, por intercesión de María Santísima y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Siempre se me transmite esa alegría al compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Y quiero que también Papá Dios te la envíe a ti, la transmita a ti, que la verdadera alegría la da Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado,
Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobra. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso como siempre y sorprendente el Evangelio. Vemos que los apóstoles vieron la necesidad en el gentío, la necesidad en el pueblo de Dios. Hay una cosa que el Señor nos deja dicho, me deja dicho a mí en primer lugar, como apóstol de Dios, como apóstol de Cristo, apóstol y servidor de su iglesia. Le estoy yo presentando la necesidad del prójimo a Jesús. Estamos nosotros, mi hermano, mi hermana, presentando la necesidad del prójimo. Entonces, eso fue, tenían el foco, el bombillo del Espíritu Santo encendido los apóstoles, y fueron donde el que puede saciar tu necesidad, donde el que puede saciar nuestras necesidades, descaimiento, soledad, estás deprimido, deprimida, sin fuerzas, piensas que no puede más. Hoy la palabra de Dios, a través de los apóstoles, nos invita a que vayamos a Jesús, como fueron ellos. Señor, tal cual necesidad tienen tus hijos, tal cual necesidad tengo yo, Señor. Eso es perder la vida por los demás, perder la vida por las cosas de Dios, ofrecer nuestra vida por el prójimo, como lo hizo Dios. Eso es. Entonces, dice aquí que se saciaron. El Señor sació la necesidad en ese momento del gentío. Jesús se apartó a solas, pero como quiera ya iba la gente. Lo mandó a recostarse. No se puso bravucón. Usted no descansa, ya nos vemos mañana, dejen a uno descansar. Pues aquí en esta tierra no hemos venido a descansar. Sí hay que hacer en algunos momentos, porque hasta Jesús lo hizo, que dice muchas veces el Evangelio que Jesús, apartándose a solas, se fue a orar al monte, y así y demás. Incluso cuando lo sorprendieron para que comenzara su pasión, que fueron a apresarlo, él estaba aparte orando. Nos invita a la oración. Pero hay momentos de tanta necesidad de las almas que necesitan de Dios, como hoy en día el mundo entero está sediento de Dios. Tratemos de no incomodarnos ante las necesidades de los hermanos y hermanas que acuden a nosotros. Si pudiste, si quisiste descansar media hora y solamente te dejaron descansar 15 minutos, dale gloria a Dios, que el Hijo del Hombre no tiene siquiera donde recostar la cabeza. Padre Santo, te damos gracias por este Evangelio, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú alimentas nuestro corazón, alimentas el alma con el verdadero alimento que es tu palabra. Hemos llegado al final, mi hermano, mi hermana, de este espacio,
de Abad Padre Internacional. Le doy gracias a Dios por su palabra una vez más. Así que deseo y te pido en el nombre de Jesús que pongamos en práctica la palabra de Dios. Dios te bendiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Damos gracias a Dios por este espacio, por esta nueva entrega de tu programa Abba Padre. En este día estamos alegres, dando gracias a Dios por su amor, por su inmensa misericordia para con cada uno de nosotros. Te invito, hermano, tú que eres un fiel oyente, participante de este programa Abba Padre, en el día de hoy vamos a compartir un tema de mucho interés para nuestra vida de fe. El tema se titula Reconozcan el poder de Dios. Vamos a hablar del poder de Dios. Vamos a reconocer la grandeza de este poder. Bendito sea el nombre de Dios. Y para reconocer este gran poder de Dios, debemos iniciar que Dios es el creador del cielo y la tierra. Es muy importante hacer énfasis en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 y siguiente, donde se nos revela el don de Dios a través de la palabra, por el cual todas las cosas fueron hechas según Dios iba anunciando, según Dios iba aconteciendo las cosas en el momento preciso. En el versículo 1 del primer capítulo del Génesis, vemos cómo Dios crea el cielo y la tierra. Un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios inmenso. En el versículo 2 se nos revela que aún en medio del caos y de toda la confusión que yacía al principio de la creación, el Espíritu del Señor aleteaba y se movía sobre la faz de la tierra. Como vemos que a través del Espíritu, el Señor va estableciendo un orden divino sobre todo lo creado. Y así a continuación, en los versículos más adelante, se nos narra cómo a través del don de Dios todas las cosas fueron hechas, según Dios se inspiraba para con su pueblo. Bendito sea por siempre su nombre. El poder de Dios también se nos revela en toda la historia de la salvación con el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Debemos destacar que nuestro Dios Todopoderoso, en el capítulo 12 del libro del Génesis, cuando Dios llama a Abraham y le hace esta promesa, lo llama, le invita a seguirle, a dejarlo todo por él. Y vemos que Dios le promete entregarle una tierra fértil, hacerlo padre de multitudes. Y Dios hace de Abraham un hombre de fe, un gigante de la fe, hoy convertido en nuestra Iglesia Católica, el padre de la fe. Y podemos ver más adelante en el libro del Éxodo, donde Dios de una manera específica revela su poder. En el Éxodo vemos cómo Dios exhibe y manifiesta su poder para con su pueblo elegido. La revelación en el Antiguo Testamento se hace de un modo progresivo, donde el amor de Dios en su infinita misericordia acompaña al pueblo elegido en las diferentes hazañas donde Yahvé de los ejércitos se revela al pueblo de Israel. Aquí vamos a considerar dentro del plan de la historia de la salvación que se nos evidencia en el libro del Éxodo con el pueblo de Israel. Vemos este pueblo
que duró 400 años siendo cautivo por los egipcios. Sin embargo, en el capítulo 3, verso 7 del Éxodo, también vemos el acontecimiento de un cumplimiento de la promesa de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aquí se nos manifiesta que a través del llamado que Yahvé Dios hace a Moisés, el Señor cumple su promesa. Una promesa de restauración, de liberación, de sanación y de que Dios se convertía en el Padre del pueblo y que los israelitas serían parte de él. Bendito es el Señor. Esto lo podemos ver en el versículo 20 del libro de Ezequiel, capítulo 11. Y aquí vemos otro cumplimiento del poder de Dios. Dios prometió acompañar a Israel y a través de su siervo Moisés, Dios exhibe su gloria. Dios muestra a toda esta generación israelita que después de haber durado 400 años de esclavitud, ser privados de sus bienes, siendo oprimidos por sus enemigos, Dios los liberta con mano poderosa. 400 años de esclavitud. Y esta palabra, hermano, es para llevarnos a nosotros a detenernos y no enfocarnos en el tiempo que tiene esta pandemia, el COVID-19, azotando a la humanidad. Lleva meses que ha inculcado y ha devastado el pueblo de Dios, donde han muerto miles de personas y miles de contagiados, y aún continúan los contagios. Sin embargo, el poder de Dios se cumple de una manera poderosa en la liberación del pueblo de Israel. Cuando Dios abre el Mar Rojo, las aguas del Mar Rojo se dividen, porque así Dios lo autoriza para que su pueblo elegido pasara en seco y llegara al monte Sinaí y allí diera culto al Dios de Israel. Hermano, esta palabra es para ti. El Señor nos está invitando a que recuperemos nuestra confianza en el Dios de Israel, en el Dios que tiene poder sobre todo lo creado, en el Dios que te creó a ti y me creó a mí a imagen y semejanza de Él, en ese mismo Dios que prometió revelarse y caminar junto a su pueblo elegido. Dios acompañó a su pueblo en cada paso, en cada hazaña, en cada victoria que alcanzaba el pueblo de Israel. Era porque Dios caminaba con ellos. Podemos ver que dentro del plan de la salvación de Dios, Dios de tal manera elige a su pueblo y lo va guiando. En ningún momento el Señor se apartaba de ellos. En ningún momento, hermano, Dios en su soberanía, en su omnipotencia, Dios estaba consciente del sufrimiento de su pueblo elegido. Sin embargo, revela la historia de la salvación en el Antiguo Testamento que Dios caminó con ellos. Caminó con ellos en todo el peregrinaje de la salida de Egipto. Estuvo con ellos en el desierto. Les acompañó en las diferentes conquistas hacia la tierra prometida. Así como en el libro de Josué, capítulo 1, en el versículo 9, el mismo Dios habló a Josué y dijo: no temas y que sea valiente, no te desanimes porque yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Y hoy el Señor nos da esta palabra a cada uno de nosotros. Dios nos invita a confiar en Él, a que nos deleitemos en su poder. Y esas grandes hazañas que ese Dios todopoderoso, el Dios guerrero, llamado el Dios de los ejércitos en el pueblo judío, por la victoria que alcanzó Israel, ese mismo Dios nos está invitando a nosotros en este día a que nosotros fijemos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Es un Dios inefable, es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso, único Dios trino y uno, que en la persona del Padre nos recuerda que su amor para con nosotros es un amor inmenso y que su fuerza, su brazo protector se extiende hacia cada país, se extiende hacia tu casa,
se extiende en el lugar en el cual te encuentras en este momento, escuchando esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y podemos confirmar que el pueblo de Israel es un ejemplo vivo del poder de Dios. Toda la historia de la salvación, todas las promesas que se nos vienen revelando a través de la historia de los profetas, en el transcurso del desglose de toda la historia en el Antiguo Testamento, donde vemos este cumplimiento de este gran poder que prometió liberar a su pueblo, que prometió permanecer unido a su pueblo. Vemos este cumplimiento de una manera salvífica, citando el evangelista San Lucas en el capítulo 1, versículos 26 y siguiente, donde el ángel de Yahvé se le aparece a la Santísima Virgen María y le anuncia la buena noticia, que la sombra del Altísimo la cubriría y que ella iba a quedar embarazada y que por tanto el niño que nacería de ella era santo, hijo de Dios, bendito sea el Señor. Y aquí está el cumplimiento de la promesa del poder de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los descendientes del pueblo de Israel. Aquel pueblo que aún en medio de todas las diversas situaciones que vivió en el desierto, alcanzó triunfos, alcanzó victorias porque Dios estaba con ellos. Bendito es el Señor. Vamos a citar la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 20. Y nos dice el Señor: porque lo invisible de Dios, escucha hermano, lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que no son inexcusable, de forma que no podemos evitar la esencia y el poder de nuestro Dios, bendito sea su nombre. Es un Dios, hermano, que traspasa todo entendimiento y es necesario que nosotros nos unamos a Él, que reconozcamos que el poder de Dios tiene toda autoridad para sacarnos a nosotros de la situación actual en la cual nosotros estamos inmersos, situación de crisis, condiciones de enfermedad, personas que han quedado sin empleo, personas que están en depresión, que están pasando muchas dificultades. Así como nuestro Dios Todopoderoso fijó su mirada hacia el pueblo de Israel, después de haber vivido 400 años de esclavitud, hoy Dios quiere hacer un mover, una exaltación sobre toda la humanidad de que Él es un Dios de poder. Hermano, no hay excusa. Cuántas veces fijamos nuestra mirada y nos deleitamos en cada amanecer, en el atardecer, y cuando llega la noche contemplamos el poder de Dios. Cuando podemos observarnos a nosotros mismos y siendo inmerecedores de esta gracia, Dios nos crea a imagen y semejanza de Él. Es cierto que por el pecado cometido de nuestros primeros padres, nosotros fuimos arrastrando el pecado de Adán y Eva, pero este pecado fue cortado, fue aniquilado en el sacrificio de la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Y con la llegada del Santo Espíritu de Dios, se nos revela el amor de Dios y se nos da a conocer el anuncio del plan de salvación. No hay excusa, hermano. Dios nos está invitando a avanzar, a no quedarnos estancados. El poder de Dios es una corriente de agua viva. El poder de Dios es una gracia que todo aquel que la pide en este momento la va a recibir en el nombre de Jesús. Dios quiere exhibirnos así como Él caminó de una manera poderosa, acompañando al pueblo de Israel. Hoy quiere caminar contigo, hoy quiere caminar con tu familia, quiere caminar en tu país. Cada país que está en sintonía con este mensaje en el nombre de Jesús, Dios te invita a creer que lo que Él hizo a favor del pueblo de Israel, hoy lo quiere hacer contigo, con tu familia, en tu casa, y ver juntos su gloria. Bendito es el Señor. Nos sigue diciendo la palabra del Señor. Voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica
en su numeral 12 y 8, donde nos habla del poder de Dios y nos dice: de modo, los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amoroso, es nuestro Padre, y su misterio, por medio de la fe, puede descubrir cuando Él se manifiesta a través de nuestra debilidad. Ese es el poder y la manifestación de nuestro Dios. Nuestro Dios se deleita, según Colosenses capítulo 12, verso 9. Él se deleita en nuestras debilidades. Él se complace cuando nosotros reconocemos que ya no podemos más. Cuando tú y yo nos abandonamos a Él. Y es por ello que el pueblo de Israel, en la persona de Moisés, Moisés se abandonó totalmente al Señor. Esta gran hazaña, cuando el Mar Rojo se abre, fue cuando, estando en medio del desierto, delante la inmensidad del mar y detrás la persecución egipcia, y una multitud de israelitas en medio de estos dos grandes fenómenos, peligros que yacían sobre el pueblo de Israel. Y es allí donde Moisés, su siervo, eleva el cayado que Yahvé le entregó, y allí Moisés ora mirando al cielo y se abandona a su Dios. Y en ese momento de abandono, de confianza, es cuando Dios manifiesta una hazaña única vista en toda la historia de la salvación. Como el mismo Dios da la orden y las aguas del Mar Rojo se abren para que su pueblo pasara en seco y viera su gloria. El Señor nos está invitando a que esta actitud de abandono, de confianza, de creer en Él, se siga repitiendo en la historia de la salvación, hoy en tu vida, en los grupos de oración, en la vida de cada consagrado, de cada consagrada, en la vida de los laicos con comprometidos y en la vida de cada familia. Dios nos está invitando a que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino que confiemos en Él, bendito sea su nombre. Y Él, en medio de la situación difícil, Él exhibirá su gloria, bendito es el Señor. Así como nos dice el salmista en el Salmo 115, verso 3, todo cuanto le place, Dios lo realiza. Todo cuanto a Él le place, porque Él es Dios. Para Él nada es imposible, hermano. En este momento, esta exclamación del salmista nos llena de gozo y de alegría. Todo cuanto le place. Y yo te invito, hermano, que a través de la oración, por medio de tu fe, te fortalezcas en el Señor y empieza a pedirle a Dios en este momento qué es lo que tú quieres que Dios Todopoderoso haga por ti. ¿Qué es lo que tú deseas que Dios haga a favor de tu casa, de tu familia, de tu país? Vamos a unirnos, hermanos, hermanas. Vamos a hacer una petición global. Vamos a invocar el poder del Dios de Israel, ese Dios creador del cielo y la tierra. Y vamos juntos a creer que lo que Él hizo a favor del pueblo de Israel, hoy lo hará con nosotros. Y así como Él libertó a Israel de aquella esclavitud, de aquellas persecuciones y de todos esos acontecimientos, ese mismo Dios tiene poder para ordenar a esta pandemia, a este COVID-19, y se ha echado fuera de cada país y de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano. Vamos a contemplar el poder y la gloria de nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos todo honor, toda gloria, toda la honra. Creemos, oh Dios Todopoderoso, que tú tienes el poder, que tú tienes el control de nuestras vidas. Te pedimos que tú aumentes nuestras fuerzas. Nos abandonamos a ti, oh Dios Todopoderoso. Te imploramos que tú vengas en nuestro auxilio. Y te pedimos, Señor, que tú nos libertes, que tú rompas las cadenas que atan nuestras vidas,
que tú elimines de raíz, Señor, todo lo que nos impide avanzar en nuestra vida de fe. Que tú pongas orden, Señor, en cada país, en cada familia, y que cada nación se levante en adoración y gloria en honor a tu nombre. Hermano y hermana, dale gloria y honra al Señor. Ese mismo Dios que te creó, que nos hizo a imagen y semejanza de Él, Él tiene el poder para sanarnos. Él tiene el poder para liberarnos. Si tú tienes una situación de enfermedad, pídele con fe al Señor, así como dijo el salmista, que todo lo que le pidamos a Él en su nombre lo hace posible. Bendito es el Señor. Que ese mismo poder que alcanzó a los israelitas y les permitió cruzar el Mar Rojo, que toda situación difícil que para ti ha sido imposible atravesar, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento el poder de Dios se mueve en tu vida. Toca a Jesús, toca a tu pueblo, Jesús. El mismo Jesús exclamó en San Lucas capítulo 5 verso 15: todo se me es posible por el poder de Dios. Jesús se exhibió con milagros y prodigios porque el poder de Dios estaba sobre él. Y esa fuerza de amor, de misericordia, está emanando sobre cada persona. Toca, Señor, el corazón de este pueblo. Que tu amor y tu misericordia nunca se aparten de nosotros. Y que por la intercesión de la Santísima Virgen María testifiquemos la buena noticia, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo, hermano y hermana, porque Dios Todopoderoso nunca se aparta de ti. Bendito es el Señor. Te invito a continuar en sintonía con este tu programa Abba Padre. Bendiciones. Qué feliz, qué alegría. La misericordia de Dios nos ha regalado un día más y me alegra que hayas tomado la decisión de buscar de Él y de venir a esta fuente que Él nos regala a través de las plataformas digitales, a través de este programa Abba Padre, que se transmite por las redes sociales como YouTube, pero también por los medios tradicionales que permiten que este mensaje de esperanza, de fe, de amor y de paz, que nos permite conocer más las verdades de Dios, llega hasta todos ustedes. La misericordia de Dios realmente ha estado en grande con nosotros y estamos alegres por eso. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje especial, como todos los mensajes que vienen de parte del Señor, con la capacidad de transformar nuestras vidas para bien. Bueno, el evangelio de hoy que quiero compartir con ustedes está tomado de Mateo 5 del 43 al 47 y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. ¿Han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así serán dignos hijos de su Padre del cielo. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda lluvia sobre justos e injustos, porque si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Me encanta, me parece tan renovador, revolucionario el amor que nos plantea nuestro Señor Jesús. Es un amor que desborda la lógica humana. La lógica humana nos dice que amemos a los que nos aman.
que respetemos a los que nos respetan. La lógica humana aún en estos tiempos es ojo por ojo, diente por diente. Pero creo que inclusive fue una persona no cristiana, si mal no recuerdo, fue Mahatma Gandhi, que dijo: si todos hacemos ojos por ojo y diente por diente, estaríamos todos sin dentadura y sin vista. Porque ciertamente todos en algún momento hemos recibido ataques, hemos recibido calumnias, traiciones, hemos tenido desencuentros, inclusive dentro del mismo seno familiar. Se ven las peleas, las discusiones, los malos entendidos. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que guiarnos por otra lógica, que es la lógica del Señor. La lógica del Señor es la lógica del amor. Amar sin medidas es la medida del amor. Así decía Santa Teresa. Y también la Madre Teresa de Calcuta decía que la medida del amor es amar sin medidas. Y ese amor que se extiende a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros allegados, a las personas que de algún modo u otro tenemos afinidad ideológica, racial inclusive con ellos. Ese amor es un amor hasta cierto punto esperado. Es un amor, se espera que tú ames a tu familia, que tú ames a tu esposo, que tú ames a tus padres, pero el amor por los que nos hacen mal es un amor poco comprendido. Esa forma de amar a nuestros enemigos cada día más olvidada. Esta práctica del Evangelio cada vez más olvidada. Sin embargo, en esta Cuaresma vamos a pedir esa gracia al Señor, la gracia de amar a los que nos persiguen, a los que nos calumnian, a los que nos difaman, y sobre todo, y lo más importante, orar por ellos. Porque cuando uno comienza a orar por una persona, el Señor te revela tantas cosas del corazón de esa persona, que tú comienzas a ver a esa persona con otros ojos inmediatamente. Cuando tú comienzas a orar por una persona, es imposible que tu dureza de corazón, que tu resentimiento por esa persona no cambie. Eso es casi imposible, es que yo diría que imposible. Porque cuando tú le pides en oración al Señor: mira, Señor, yo te presento a esta persona que me ha herido, que me ha traicionado, yo te pido por ella, yo te pido por sus pecados, que tú tengas un encuentro personal, que esa persona pueda verte, que esa persona pueda sentirte, que tu Espíritu Santo llegue donde esté. Mira, cuando tú vuelves a ver a esa persona, ya no la ves igual. El Señor te abre los ojos, te abre el entendimiento espiritual, que tú llegas hasta empatizar con esa persona, que tú llegas a entender por qué esa persona es como es y por qué esa persona te hizo lo que te hizo, y tú comienzas a sentir misericordia con esa persona, porque la palabra misericordia quiere decir que el corazón se conduele de la miseria ajena. Misericordia, mise de miseria y cordia de corazón. El corazón que se conduele de la miseria ajena, de la debilidad del otro. Eso es el Señor. El Señor es misericordioso precisamente porque se mueve, se conmueve y se mueve ante nuestra debilidad. El Señor se humaniza con nosotros. Por eso envió a su Hijo único,
para que muriera por nosotros, por misericordia, porque nos vio tan perdido, como dice la palabra, como ovejas sin pastor. Así andábamos en el mundo, como ovejas sin pastor, que el Señor en su infinita misericordia nos mandó a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Es una lógica que escapa a la razón humana. O sea, ¿cómo yo voy a entregar a mi hijo para que muera por malos? O sea, eso es increíblemente antinatural, digámoslo así. Porque es que vamos a poner una mujer que acaba de detener a dar a luz un hijo y le dice, mira, si tú entregas a tu hijo a la pena de muerte, hay 1000 condenados a pena de muerte que hicieron crímenes horrendos que van a salir libres. Tú dirías, no, pero mi hijo que acaba de nacer que no ha cometido pecados, eso no es lógico, no es justo en la lógica humana. O sea, el sentido de justicia que tenemos los humanos no es justo. O sea, no es justo que yo ame al que me hace daño. O sea, eso es masoquismo. Pero el Señor no nos invita a permanecer en el maltrato, sino a amar. Y amar es cuidar. Amar es cuidar, amar es no hacer daño. Amar es preocuparse por el bienestar de esa persona. Muchas veces hay relaciones, interacciones que hay que, por nuestra salud física, mental y emocional, apartarnos, pero no por eso tenemos que dejar de amar. Orar por esa persona, pedir que el Señor tenga misericordia, que el rostro del Señor se les revele. Señor, que esa persona te conozca, que esa persona tenga un encuentro personal contigo, Padre, que disfrute de lo que yo disfruto hoy, de tu perdón y de tu misericordia. Yo quiero que esa persona viva esta experiencia. Eso te cambia. O sea, no hay rencor, no hay odio que se resista a esto que dice la palabra. La palabra dice, y oren por quienes los persiguen. Oren, no solamente amen, sino que oren, tomen acción. Tú tal vez no puedes, no puedes hacer una acción más que el orar, porque tal vez estás apartada por tu salud. O sea, una persona que vive una persecución, que vive una violencia, tiene que alejarse de su agresor o de su agresora, pero puede orar por él, puede orar por ella, para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor le muestre su rostro. Y la Cuaresma es un tiempo poderoso para eso. Poderoso para entrar en intimidad con el Señor, para hacer, inclusive presentar ayunos, oración, sacrificios, penitencias, para que el Señor muestre el favor de Él a nuestros enemigos. Señor, que esa persona te conozca, que esa persona sepa que tú vives, que tú reinas, que tú eres poderoso, que tú transformes su vida. Y cuando tú comienzas a orar, mira, hay experiencias tan poderosas de personas que han vivido esa experiencia, que dicen, mira, el Señor me llevó hasta la infancia de esa persona y yo vi tantas cosas que esa persona nunca, o sea, yo no tenía idea de eso, pero el Señor me reveló tantas cosas y yo vi tantas cosas de su niñez que yo de verdad sentí tanta misericordia. Y personas dicen, cuando yo volví a verme con esa persona rompió en llanto y esa persona me dijo todo lo que el Señor me había revelado. En oración esa persona me lo dijo. O sea, eso es algo de verdad que solo la misericordia de Dios puede lograrlo. Que después de años tú te veas con tu agresor, tú te veas con tu enemigo, tú te veas con el que te persiguió y esa persona te diga, mira, yo quiero de lo que tú tienes.
eso que tú tienes, porque mira, lo que yo te hice, yo no me lo hubiese perdonado. Yo conozco una pareja de señores que duraron separados 30 años. 30 años separados, nunca se vieron y tenían una hija en común. El señor se fue a vivir a Estados Unidos y la señora, quien fue su esposa, que vivió violencia, maltratos de todo tipo, porque era una persona que estaba viviendo una adicción a las drogas, tenía 30 años sin saber de él. Y un día, él, ya rehabilitado, viviendo aún en los Estados Unidos, llamó a la casa de la hija, porque la hija se había contactado con él y lo había perdonado. Era su padre. Y ese preciso fin de semana, la madre de ella, que no sabía que la hija y el padre habían vuelto a restablecer comunicación luego de 30 años, ya la joven tenía hijos y tenía un hogar, la madre la fue a visitar ese fin de semana y la madre levanta el teléfono, y cuando levanta el teléfono era el padre de su hija. Pero ella ya ni le reconocía la voz, porque era una persona con la que tenía 30 años sin hablar y ya tenía la voz de un señor mayor. Con su hija, le preguntó por fulana, su hija. Y ella le dice, no, ella no está. ¿Le puede dejar un mensaje? Sí. Dígale que fulano, su papá, la llamó. La señora impactada le dice, pero eres tú, fulano, su papá. Y él le dice, sí, y eres tú, fulana, su mamá. Entonces, su madre. Entonces ahí la señora se queda fría y le dice, sí, soy yo. Y ahí el señor le dice, yo te pido perdón por todo el tiempo, por todo el daño, yo era una persona, no era yo que obraba, yo estaba bajo el fuerte dominio de quien sabemos que obra y destruye vidas. Yo estaba adicto. Yo me miro ahora y no reconozco el que fui. Yo te pido perdón y yo te digo que yo sé que todos estos años tú no perdiste la fe, y eso es algo que yo admiro de ti, que tú, a pesar de todo el daño que yo te hice, tú tuviste el valor de criar a nuestra hija, y nuestra hija me contactó, me habló del Señor, y por ella, por su apoyo, yo hoy puedo decir que he conocido al Dios del que tú siempre me hablaste. O sea, tú criaste también a nuestra hija, que nuestra hija no me guardó rencor nunca, y todo el daño que yo les hice, el Señor recompensó a esa señora. Esa señora tuvo un momento en el que pudo verse con quien le hizo tanto daño, y pudo curar muchas heridas que ella tenía. Y hoy es un hermoso testimonio de cómo nuestras oraciones pueden llegar a donde quiera. El poder de la oración no conoce fronteras, no conoce distancia, no conoce tiempo. Nosotros podemos orar 20, 30, 40 años y a los 30, 40 años ver el obrar de Dios, pero lo veremos, porque Dios tampoco conoce de tiempo como lo conocemos de nosotros. Dios es infinito, pero no perdamos la esperanza y sigamos orando por los que nos persiguen. Y otra parte que no quisiera despedirme sin resaltarla es el final de este evangelio, que dice: ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Vivimos en un mundo que te dice: sé tú, be yourself, sé tú mismo, ámate, acéptate como eres, con tus defectos, con tus virtudes, con tus malcriadezas. En el caso mío, que
que tengo un espíritu así rebelde que muchas veces me traiciona, me domina. Pero la lógica del Señor te dice, sé perfecto. Sé perfecto como nuestro Padre es perfecto. ¿Y cuál es la perfección de Dios? Que es amor y que ama a buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la perfección al que el Señor nos ama. No es sé tú mismo y haz lo que tú quieras y sé como tú quieras, no. Sé como el Señor quiere que seas, sé perfecto. Perfecciónate en el amor y que sea Dios bendiciendo tu vida. Vamos a vivir conforme a la lógica y lógica del Evangelio de Jesús. Amén. Seamos revolucionarios en el amor de Cristo. Sea Dios bendiciendo tu vida. Gracias quiero darte por amarme. Juntos demos gracias a Dios. Gracias por este espacio. Gracias por Abad Padre Internacional. Mi hermano, mi hermana, este programa y los demás también, coge y envíalo a tus redes sociales. Súbelo ahora mismo a tu estado. Dile, aquí está, te comparto la palabra de Dios. ¡Pam! Para que le den a tu estado ahí de WhatsApp, para que vayan también a Facebook, para que vayan a Instagram. Y vamos a hacer la pandemia de la palabra de Dios. Así que te espero en otra entrega de Abad Padre Internacional. Y le pido a Dios que por su misericordia me conceda en estos momentos los brazos de Cristo para abrazarte en Cristo nuestro Señor. Bendiciones. Permite que por los
se escucha.